Bueno, mi hermana Tania está por ahí como administradora, perdón, anfitrión. Entonces, si me ayuda por favor a ingresar a las hermanas y si no, pues aquí. Nosotras vamos haciéndolo. Em, bueno, quiero pedirle por favor que me acompañe a Mateo 16:27. Quiero leerle este pasaje en la Biblia de las Américas. Antes de leérselo, yo quiero compartirle que el Señor hablaba a mi corazón acerca de la conducta que nosotras como hijas de Dios tenemos que tener en nuestro hogar, ¿verdad? Porque la mayoría del tiempo se nos habla y se nos enseña acerca de el servicio, el comportamiento que tenemos que tener en la iglesia. Pero hoy sobre todo quisiera yo hablarle acerca de el comportamiento en el hogar que tenemos que tener como hijas de Dios, ¿verdad? Mateo 16:27 se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Así dice esta versión. Hay otras versiones que dicen según sus obras, pero en esta en especial, de acuerdo al tema, yo quiero que usted lo vea como dice, de acuerdo a su conducta, ¿verdad? Y yo quiero compartirle lo que significa la palabra conducta. Yo busqué ese significado y en cualquier diccionario usted lo puede encontrar. Ahora ya con el internet es muy fácil, ¿verdad? Googlear a veces las cosas que nosotros no entendemos o que a veces queremos ampliar un poquito más la idea de los conceptos que ya conocemos. Entonces la palabra conducta quiere decir manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. Esto a mí me llevaba un poquito a recordar la parábola del sembrador que nosotros podemos encontrar en Marcos 4 del 1 al 9 y también en Lucas 8 del 4 al 8. Dice el versículo 13, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice el verso 5. Aquí si usted puede ver, yo le estoy leyendo no los versículos tanto de corrido, sino que tomé algunas porciones, pero usted lo puede verificar en su Biblia. Dice el verso 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga para oír. Oiga, termina diciendo. Entonces, cuando nosotros podemos ver la semilla que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que se nos ha sido enseñado que es la palabra de Dios, que debe ser recibida por una buena tierra. Y nosotros somos esa tierra que tiene que estar siempre preparada para poder recibir esa pequeña semilla y que podamos dar fruto, ¿verdad? Entonces, basado en este pasaje, donde hace referencia a que nosotros somos la tierra y que el sembrador, ¿verdad? Es el que llega y deja su semilla, o sea, el Señor viene y pone su semilla en nosotros. Entonces, por ello es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé un buen corazón, que reciba y que retenga esa palabra para que podamos practicarla. Y con ello nosotros vamos a agradar a Dios y vamos a poder alcanzar cada una de las promesas que fueron diseñadas para nosotras como mujeres, como hijas de Dios y también amadas de Dios. Entonces, en Segunda de Crónicas 7:14, mire lo que dice. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
¿Quién es la tierra? Somos nosotros. Entonces la palabra del Señor nos dice en este versículo que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y oramos y buscamos su rostro, dice que si además de eso nosotros abandonamos nuestra mala conducta, ¿verdad? Porque a veces tenemos actitudes que no son agradables delante de Dios, que incluso son pecaminosas esas conductas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice que Él nos va a escuchar y nos va a perdonar de nuestro pecado. ¿Qué pecado? Pues si yo me mantengo buscando al Señor, a veces nuestras malas actitudes son pecado delante de Dios. Ahorita se lo voy a demostrar. Pero dice, y restauraré su tierra. Quiere decir que cuando nosotros decidimos cambiar nuestra conducta, el Señor nos restaura. Restaura esta tierra que somos nosotros. Entonces dice Colosenses 3, del 12 al 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Póngale ahí, vístanse como escogidas de Dios, santas y amadas de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. Yo quiero hacer una pequeña pausa aquí, porque cuando el Señor nos habla en este pasaje, que dice que tenemos que estar vestidas como escogidas de Dios, y nos hace una, nos remarca, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe tener esa vestidura? Nuestra vestidura, aparte de que debe ser limpia y sin mancha, tiene que ser una vestidura que sea, dice, de entrañable misericordia. Y la palabra misericordia quiere decir el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. No es que la persona, por ser buena, yo la voy a tratar con misericordia. No es que la persona, por tener buenas actitudes conmigo, yo la trate con misericordia, sino que dice más allá de sus méritos. El trato debe ser compasivo. Cuando nosotros en el hogar a veces nos encontramos en conflicto, ¿verdad? A veces se cometen injusticias en el hogar que son dolorosas para nosotras como mujeres, como esposas, como madres, como hijas, y digo también como hijas porque aquí se encuentran conectadas jovencitas también que son todavía solteras, pero que todo lo que se habla aquí en esta reunión les va a servir. Tienen que ir guardando toda esa palabra porque un día la van a poner ustedes en práctica y no van a llegar siendo, no van a llegar a lo desconocido, ¿verdad? Iba a decir ignorantes, porque la palabra ignorante, perdónenme, no es una ofensa. Ignorante es alguien que desconoce algunas cosas, ¿verdad? Todos somos ignorantes en algunas cosas. Por ejemplo, si hay alguien que aquí es médico, pues nosotros, todas las demás que no lo somos, somos ignorantes de esa área. Si aquí hay alguien que es abogada, pues todas las demás que no lo somos, somos ignorantes en esa área, desconocemos esas partes. Entonces, las jovencitas que hoy se encuentran conectadas y que son solteras, todo esto váyanlo guardando ustedes en ese baúl del tesoro que esto les va a servir para que todo lo que las casadas hemos estado viviendo o que no hemos estado haciendo bien delante de Dios, eso a ustedes les va a servir para decir, bueno, voy a aprender de los errores ajenos, ¿verdad? Voy a tener mis propios errores, pero el colmo sería que cayeran los mismos errores que pues mis hermanas amadas que ya tienen algunos añitos de experiencia nos han estado contando y que eso nos va a permitir tener un matrimonio diferente, ¿verdad? Un matrimonio en Cristo que donde podamos ser mejores cada día, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, dice que las ancianas enseñan a las casadas, dice amar a sus maridos y les empieza a dar una serie de cosas. Entonces, amada jovencita que está hoy conectada y que todavía no es casada, yo le pido en el amor del Señor que disponga su corazón para que las que ya tenemos un camino recorrido, ¿verdad? Que podamos enseñarles en amor
y decirles, mira, mijita, esto que a mí me tocó vivir, te voy a ahorrar 5 años de proceso, ¿verdad? Que lo puedes resumir en un año o semanas si tú quieres y te dejas enseñar, ¿verdad? De acuerdo a la palabra del Señor. Así como Noemí le enseñaba a Ruth, ¿verdad? Entonces, que se dejen ustedes enseñar por las que tenemos este camino recorrido, ¿verdad? Unas más que otros. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no tengo tantos años de casada, pero los años que el Señor me ha permitido estar junto a mi esposo, he aprendido algunas cosas y que también pues me gustaría trasladarle a veces, ¿verdad? En algunas cosas. Entonces, bueno, veíamos que la palabra misericordia dice que es el trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones en nuestro hogar que a veces se nos hacen injustos, sí nos duele, pero eso no quiere decir que vamos a pagar mal por mal. Haciendo referencia a muchas cosas, pudiera ser, por ejemplo, a nuestro esposo, ¿verdad? A veces, mire, aquí todas las que somos casadas tenemos en algún momento problemas en el matrimonio, todas. La que diga que no está mintiendo. Todas tenemos en alguna ocasión dificultades en el matrimonio. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tomar nota de todo lo malo y que vamos a tomar venganza, ¿verdad? De decir, bueno, pues si él me hizo esto, ahora yo lo voy a pagar con la misma moneda. No, porque la palabra de Dios dice que tenemos que estar vestidas de misericordia. Eso no quiere decir que vamos a dejar también que nos pisoteen, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros, de acuerdo a la palabra, podamos ir delante del Señor y decirle, Señor, se está cometiendo una injusticia en mi matrimonio, ¿verdad? No soy yo la que la está cometiendo en este momento, porque nosotras también cometemos a veces injusticias, pero cuando nosotras somos las agraviadas, tenemos que ir delante del Señor y decirle, Padre, mira esta injusticia. Tú eres mi padre y solamente a ti puedo venir para que seas tú tomando el control de todas las cosas, para que seas tú haciéndome justicia, ¿verdad? No para que venga y lo atropelle un coche o para que le pase algo o se enferme o esté en una cama, sino que sea Dios el que hable al corazón de nuestro esposo y que él pueda aceptar su parte, ¿verdad? Pero también a nosotras nos llama a lo mismo, a que a veces nosotras cometemos injusticias también en nuestro matrimonio y que con esa misma medida que nos gustaría que nos midieran a nosotras, hacerlo también con nuestro cónyuge. Pero también cuando habla de misericordia, también hace referencia a nuestros hijos, las que somos mamás. A veces nuestros hijos hacen cosas que nos hieren, hacen cosas que nos hacen enojar, pero que nosotras tenemos que tener misericordia. Mire, ¿por qué se lo digo? Porque pareciera algo como, ¿y cómo una mamá puede estar en contra de sus hijos? Las hay, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y hay mamás que se vengan de los hijos, hay mamás que pagan mal por mal a sus hijos, olvidando que son su sangre, que son una herencia del Señor y que el Señor nos va a tomar cuentas por cada cosa que hagamos. Entonces esa misericordia también debemos extenderla a nosotros, así como el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Nosotros también tenemos que tener misericordia con los nuestros y no decir, bueno, pues como tú me hiciste un mal, pues ahora no cuentes conmigo. No, sino enseñarles a la luz de la palabra cuál es el orden de Dios y darles esa oportunidad, ¿verdad? Sí aplicar la corrección, pero también tener misericordia. Vamos paso a paso. Entonces, vamos a llegar a ese punto y lo vamos a explicar con otros versos. Pero sin salirnos de este, yo quiero que también usted eh, escuche el significado de la palabra benignidad. Benignidad dice gracia, ternura y compasión. Que estemos revestidas de esa gracia, ¿verdad? Y de esa ternura para tratar a los nuestros, tanto a nuestro esposo como a nuestros hijos, pero como nosotras también somos hijas, para tratar a nuestros padres, ¿verdad? Las casadas y solteras. Esa ternura para, a veces, miren, hay tenemos hijas que
sus padres ya son muy ancianitos y que están enfermos, que ya necesitan ayuda, que no se pueden valer por sí mismos y que a veces cometemos el error de tratarlos como si fueran un trapo viejo, maltratamos a los ancianitos, siendo que son nuestros padres y muchas veces se nos olvida y les hablamos mal. Y a veces hay hijos que golpean a sus padres cuando ya son ancianos y a veces no son, a veces ni siquiera ancianos y hay hijos que golpean a sus padres. Eso delante de Dios no tiene excusa, eso Dios no lo va a tomar en cuenta, porque parte de la honra es que veamos por ellos, porque ellos cuando fueron fuertes y jóvenes nos dieron todo lo que pudieron. A lo mejor no lujos, a lo mejor sí, a lo mejor hay quienes nos dieron estudios, hay quienes no pudieron darles estudios, pero son los padres que Dios escogió para nosotros y que podemos y debemos honrar, ¿verdad? Porque a eso nos manda el Señor. Y dice que tendremos largura de días y que todo lo que hagamos nos va a salir bien. También la palabra humildad de la que nos habla Colosenses 3, del 12 al 13, para las que se acaban de conectar, es el verso en el que nos estamos basando. La palabra humildad dice, es el reconocimiento de que nuestras aptitudes, que son las cualidades que muestran nuestro carácter y cómo nos relacionamos con otras. Entonces, la humildad es el reconocimiento de nuestras aptitudes. Entonces, ¿qué es una aptitud? ¿Qué leímos que es una aptitud? Son las cualidades que muestran nuestro carácter y cómo nos relacionamos con otros. Cuando nosotras nos enojamos y cometemos alguna falta en nuestro hogar, cuando somos injustas o cuando somos groseras, porque a veces somos groseras cuando nos enojamos, a veces decimos malas palabras. No necesariamente se necesita decir groserías, sino que muchas veces en nuestra mente, porque miren, nuestra mente es tan poderosa que a veces no las decimos, pero las pensamos. Y a veces nos enojamos y dice la palabra del Señor que Él conoce nuestros pensamientos antes de que bajen a nuestro corazón. El Señor ya conoce nuestros pensamientos. Y aunque nosotras no lo digamos, no lo con nuestra boca, el simple hecho de pensarlo ya nos es tomado en cuenta de parte de Dios. Entonces, nosotras tenemos que tener cuidado que cuando nos enojemos, no, ese enojo no tome control de nosotras y que tengamos la humildad de pedir perdón. Si cometimos una falta con nuestro esposo, pues tener esa humildad para decirle, ¿verdad? A nuestro esposo, mira, perdóname porque hablé de más. En mi enojo yo te ofendí, te dije esto y esto y esto, que no sentía, que en mi enojo, en mi ira, yo empecé a querer sacar todo eso que me estaba lastimando y enojada, dije cosas que no debí, pero también a nuestros hijos, porque muchas veces nosotros maldecimos a nuestros hijos. Cuando estamos enojadas cometemos el error de gritarles, eres un tonto, bueno para nada, nunca vas a hacer nada en la vida y empezamos a hablar de más. Y son palabras que marcan el corazón de nuestros hijos. Si bien, mire, a veces nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas, ¿verdad? Y nos hacen enojar. A veces lo mejor es encerrarnos un ratito, orar, pedirle al Señor, Señor, ayúdame, mira, estoy tan enojada, estoy tan resentida por lo que acaba de pasar que no quiero ir y gritarle lo que mi corazón quisiera en este momento, pero quiero que tú en tu misericordia me ayudes a controlar mi enojo, mi ira, para no dañar el corazón de mis hijos. Dice Efesios 4:26, porque en el hogar hay contiendas y yo creo que más de las que usted se imagina. Ah, pero hermana, si nosotros somos cristianas, sí, en los cristianos también se da, hay muchas contiendas en el hogar. Efesios 4:26. Yo quiero leérselo en varias versiones. Si usted tiene ahí su Biblia, usted lo puede buscar. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto lo dice la versión de las Américas. Dice la versión Jubileo, dice, airaos pero no pequéis,
Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, es igual que la de las Américas. Pero hay una que a mí me llamó la atención también que dice, es la versión Dios habla hoy. Dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. ¿A cuántas les dura el enojo todo el día? ¿A cuántas de ustedes les dura el enojo todo el día cuando hay discusiones en el hogar? Y a veces se nos acercan los hijos, no me hables. Se nos acerca el esposo, ni me dirijas la palabra, ¿verdad? Así nos enojamos. Pero dice la Biblia, está bien si se enojan, pero que ese enojo no las lleve a pecar, que ese enojo no las controle, que no pase el día sin que se pongan a cuentas. ¿Por qué? Porque si el Señor dice que Él viene como ladrón en la noche, quiere decir que no nos va a avisar. Y si esa noche viene el Señor y ustedes no se pusieron a cuentas con los hijos, o no nos pusimos, mejor dicho, a cuentas con nuestros hijos o con nuestro esposo, pues nos vamos a tener que poner a cuentas en la gran tribulación. Dios nos guarde, mejor ponernos a cuentas antes de que pase la noche, ¿verdad? Em, y mire cómo el enojo, cuando no es controlado, sí es pecado. Dice en la nueva Biblia viva, dice este mismo versículo de Efesios 4:26, si se enojan, dice, no cometan el pecado. Entonces, un enojo que no es controlado sí es pecado. No cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Entonces, hermanas, a veces cuando nosotras no hacemos uso del dominio, ¿cómo le llama a eso la palabra del Señor? ¿Cómo inicia este verso? Dice, porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, aquellas que no hacemos uso del dominio propio, dice el Señor, no se acobarden, hagan uso de Él, para eso se los di, para que se controlen. Entonces, cuando nosotras no controlamos nuestro enojo, dice esta versión, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. ¿Cuántas de nosotras, verdad, estamos hoy reunidas aquí y nos enojamos con el esposo y a veces hasta duermen en habitaciones separadas? Hermana, eso no está dentro del orden de Dios. Eso no viene de parte de Dios porque eso nos lleva a abrir puertas en nuestro matrimonio. Entonces, si nosotras queremos tener un matrimonio en donde esté Dios, tenemos que saber arreglar las cosas, tener la madurez y la humildad para ponernos a cuentas. Ay, pero es que él me ofendió, ya no me ha venido a pedir perdón. Mire, le voy a decir algo muy difícil. Tenemos que aprender a perdonar sin que nos pidan perdón, porque muchos esposos no son cristianos y aún los cristianos les cuesta pedir perdón, porque para eso se necesita humildad, que muchos carecemos de ello y a veces no nos van a pedir perdón, pero nuestra tarea es perdonar sin que nos pidan perdón, pasar por alto a la ofensa. ¿Por qué? El Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, todos esos que lo crucificaron, que le lanzaron piedras, que le escupieron, que le hicieron daño, nunca le fueron a pedir perdón. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque en su ignorancia de lo que les iba a venir, hicieron todas esas cosas. Y muchas veces en los cónyuges se ignora o se olvida la palabra de Dios y actuamos en ese enojo. Y nos toca a nosotros decir, Señor, yo perdono. Señor, me está doliendo porque tengo el corazón hecho pedazos, pero yo perdono, Señor, aunque no me pidan perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos lleva a una cárcel espiritual. Y aunque hayamos sido las super siervas, las super mamás, la super esposa, la super hija, pero si no perdonamos, estamos en una cárcel de la cual no vamos a salir, dice la palabra del Señor, hasta que paguemos el último cuadrante. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer para saldar esa deuda? Perdonar, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo 2, del 8 al 9. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La contienda son las peleas. Y no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es estar enojado y otra cosa es estar peleando, pero van de la mano. Entonces, a veces amanece y ya estamos peleando. Todo el día estamos peleando. Y si bien las mujeres tenemos a veces las hormonas, ¿verdad? Cada mes a todo lo que da y todo nos enoja y todo nos irrita y todo, estamos siempre de malas, algunas, otras de todo les da por llorar y a lo mejor, bueno, uno dice, bueno, pues es que es hormonal y pues normal dentro de lo que cabe, pero tenemos que aprender a controlarnos y no tomar eso como excusa de que, ay, es que yo siempre que estoy así pierdo el control y ya luego se me pasa. No, el Señor nos ha dado dominio propio. Sí es difícil, pero no es imposible de controlar. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces no tomemos eso como excusa para lastimar el corazón de nuestra familia. Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Le está hablando al esposo. Dice, y que la esposa respete a su esposo, ¿verdad? Se da mucho que la mujer mexicana hemos sido enseñadas a que hay matriarcado en el hogar. Eso, mire, es algo muy fuerte aquí en México. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Quién gobierna en México? ¿Qué ídolo? Una mujer, ¿verdad? Y entonces en México se da mucho eso, el matriarcado. Desde niñas se nos ha enseñado a que sí, estando casadas tenemos a nuestro esposo, pero que la que manda es la señora. Y que si uno quiere tener un buen matrimonio, uno tiene que hacerle caso a la esposa, así dicen muchos. Pero ese no es el orden de Dios. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que la esposa tiene que respetar a su esposo y tiene que honrarlo. Pero también dice la palabra como conviene en el Señor, ¿verdad? Porque también no nos vamos a sujetar a algo que va en contra de la voluntad de Dios. No tomando como excusa ese verso y decir, ay, bueno, como la palabra dice que como conviene en el Señor, esto a mí no me conviene. No, que nos conviene de acuerdo a la palabra de Dios, no lo que yo creo que a mí me conviene. ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría. Proverbios 31 nosotros sabemos que nos habla de la mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa es aquella también que abre su boca con sabiduría, que no maldice, sino que bendice, aunque le estén haciendo la vida de cuadritos, aunque nos lastiman muchas veces. Pero mire, no nos vamos a victimizar, porque también hay mujeres, ¿verdad? O habemos, para no señalar a nadie, ¿verdad? Mujeres que herimos mucho a los que nos rodean, porque a veces las situaciones de la vida que nos tocó vivir, ¿verdad? En la infancia o en la juventud, amargaron nuestro corazón. Y ahora ya no es quien nos la hizo, sino quien nos la paga. Y quienes sufren las consecuencias son nuestros hijos. Porque queremos desquitar con nuestra familia eh, todo eso que está dañando nuestra alma. ¿Y cómo podemos evitar eso? Acudiendo a la administración para poder ser libres de toda amargura, de todas esas cosas que nos lastiman, para no dañar a los nuestros, que cuando abramos nuestra boca sea para bendecir. No es fácil cuando estamos en medio de una familia que es un poco difícil, en donde a veces el esposo no es cristiano y los hijos pues se van del lado que les conviene. Si les conviene irse a la iglesia con mamá, pues se van. Y si les conviene un día, a lo mejor, ay, que no les da la gana ir a la iglesia porque se quieren ir con los amigos, entonces ahora mi papá es el mejor y mi mamá es la peor. Es difícil, pero que en nuestro enojo no nos dejemos llevar para maldecir y como dice Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua.
Entonces, que tengamos palabras de sabiduría para poder enseñar a nuestros hijos, pero también para poder a veces ubicar un poquito a nuestro cónyuge, ¿verdad? Cuando las situaciones no se están dando de acuerdo a la palabra de Dios, porque cuando un esposo no es cristiano, es muy difícil hacerle ver las cosas y la voluntad de Dios para nuestros hijos. Y a veces, incluso a los cónyuges que son cristianos, a veces, miren, si nos cuesta a nosotras, a ellos también les cuesta, porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque todavía somos carnales, porque no somos totalmente espirituales y a veces nuestra carne nos gana. ¿Qué tenemos que hacer para ser más espirituales? Llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos del Espíritu Santo, que nuestra lámpara esté llena de aceite, porque nuestro espíritu va a estar fortalecido y nuestra carne debilitada. Pero si no nos congregamos, si llegamos a la iglesia una vez al mes, si preferimos ocupar nuestro tiempo en otras cosas y darle a Dios la sobra de nuestro tiempo, siempre nuestra carne va a ser más fuerte. Y por muy espirituales que queramos ser, no vamos a poder porque estamos debilitadas en nuestro espíritu. Eh, si usted le alimenta más su carne, pues eso es lo que va a vencer. Entonces, que nuestra boca esté llena de sabiduría para poder ser virtuosas. No solo poner en nuestro perfil a la mujer virtuosa y que yo soy virtuosa, sí, pero ¿quién? Vamos a ver a la luz de la palabra, ¿quién es una mujer virtuosa? Y ver que nos hace falta mucho para llegar a serlo, pero que con la ayuda de Dios no es imposible, sino que podemos ir matando aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo? Siendo espirituales, congregándonos. La palabra del Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces hay a quienes se les hace costumbre no ir a la iglesia. Empiezan diciendo, no voy un domingo, no pasa nada. Después ya son 2 domingos y se empiezan a entibiar, se empiezan a enfriar. Después ya son 3 domingos, después llegan cada Santa Cena y la Biblia dice exhortándonos unos a otros, más cuando veamos que el día se acerca. Y hermana, no se ofenda si alguien le dice, hermana, ya no la he visto en la iglesia, la hemos extrañado, no se ofenda. Es por amor que se da esa exhortación, sobre todo de sus pastores, ¿verdad? Su pastora que le dice, ya no te he visto. Y a veces hasta ponemos una cara así como de, bueno, ¿y esta señora qué le importa? Pues a eso nos mandó el Señor, a cuidar del rebaño. Y si usted es parte del rebaño, tenga por seguro que van a estar pendientes de usted y que le van a preguntar, mira, ya no te he visto en la iglesia, ¿cómo has estado? Te veo cada Santa Cena. Tu espíritu se va a debilitar. Y cuando venga el enemigo y quiera eh, empezar a meter cizaña en tu hogar, así, en un 2x3 te va a destruir. Cualquier cosita la va a usar para destruirte. ¿Y cómo te vas a defender? Con el escrito está. Pero si no nos alimentamos de la palabra, le vamos a decir que sí al diablo a todo. Amén, diablo, sí. Tú mandas, tú tienes la razón y se nos va a olvidar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Porque la palabra del Señor, yo me imagino que es como cuando le estamos enseñando a nuestros hijos las tablas de multiplicar. Y les decimos, si no lo repasas todos los días, se te va a olvidar. Las tablas las tienes que repasar todos los días para poder pasar al siguiente nivel, que son las divisiones, ¿verdad? Así la palabra de Dios. Si no estamos constantemente alimentándonos de la palabra, se nos va a olvidar. Y va a venir el enemigo y va a sembrar su semilla en nosotros y vamos a decir, ay, no, sí es cierto, Dios ya no me quiere. Y vamos a decir, ay, no, sí, el diablo tiene razón. Entonces, ¿dónde quedó la palabra de Dios? Y entonces, ¿dónde quedó esa semilla que se sembró? ¿Por qué? Porque nuestra tierra está enferma. Nosotros necesitamos sanar porque nosotros somos la tierra. Dice el verso que leímos al inicio, si se humillaren y buscaren mi rostro, yo sanaré su tierra. ¿Para qué? Para que dé fruto y que no seamos como la higuera que no dio fruto y que el Señor mandó a que la cortara porque estaba junto al camino, no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino. Y el salirnos del camino es cuando en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, creemos que estamos haciendo las cosas bien,
pero no en base a lo que el Señor quiere para nosotras. Y entonces empezamos a salirnos del camino, nos empezamos a secar y no damos fruto. Y entonces viene el Señor y dice, quiero ver tus frutos. Y cuidémonos de no ser como la higuera, ¿verdad? Proverbios 31:12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. A nuestra familia tenemos, sobre todo a nuestro esposo, tenemos que darle bien y no mal. Tenemos que ser siempre prudentes y sabias. Ojo, quiero recalcar, no por eso vamos a dejar que nos pisoteen, porque nosotras tenemos un valor muy preciado que nadie, ningún hombre nos puede quitar. Y es la sangre de Cristo la que nos da ese valor. Ese valor nadie puede venir a hacerlo menos, ni decir que no valemos nada, porque la sangre de Cristo es suficiente para tener un valor tan preciado, el mejor diría yo. Entonces, no tenemos que dejar que tampoco nos pisoteen, pero tampoco ser imprudentes a la hora de hablar, ¿verdad? Y tenemos que buscar el mejor momento. ¿Por qué? Porque a veces queremos discutir en el peor momento y a veces no lo es. Porque si los dos estamos enojados, pues vamos a decir cosas que no están bien y a veces hasta nuestros hijos salen dañados porque ellos quedan en medio de ese fuego, ¿verdad? De ese fuego cruzado. Y a veces por más que queramos remediar el asunto, pues ya no se puede porque son recuerdos que estamos sembrando en ellos. Entonces, queremos que nuestros hijos crezcan seguros y fuertes y que ellos aprendan de nosotros, seamos prudentes, que nuestras hijas puedan aprender de nosotras y decir, yo vi como mi mamá a veces tenía situaciones difíciles y era una mujer que se controlaba, era una mujer que, híjole, que yo nunca la escuché maldecir. Era una mujer que siempre acudía a la oración y que decía, Padre, yo dejo esto en tus manos, toma tú el control, sé tú haciendo justicia por mí, ¿verdad? Porque cuando nosotras queremos vengarnos de lo que nos hacen, le estamos robando a Dios, nos convertimos en ladronas, porque dice la palabra del Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. Y si la venganza es de Dios y yo se la quito, me estoy convirtiendo en una ladrona. Entonces decir, Señor, la venganza es tuya. Tu palabra dice que la venganza es tuya. Hazme justicia, ¿verdad? Hazme justicia. A veces hay mujeres que están separadas de su esposo y que están en un pleito legal y que a veces uno piensa, ¿verdad? Como quisiera tener dinero para mandar a darle una sacudidita a este que me está haciendo la vida de cuadritos, o como quisiera a lo mejor tener mucho dinero para contratar el mejor equipo de abogados y hacerlo pedazos. Pero mire, si el Señor le permitiera tener ese dinero, usted lo haría en su enojo. Y no sería mejor decirle como Abigail, sí, Señor, yo sé que mi esposo es un hombre insensato. Sé que mi esposo, Señor, es un hombre imprudente, que no habla con sabiduría, es un naval. Pero mira, Señor, aquí está mi ofrenda. Ten misericordia, para que lo que este hombre viene arrastrando de sus generaciones no llegue a mis hijos. Esta ofrenda, Señor, que soy yo soy la ofrenda. Yo me ofrendo para que mis hijos no hereden todas esas cosas, ni de mi esposo, ni mías, porque yo no sé qué vengo arrastrando también de mis generaciones. Yo no sé si, bueno, mi esposo es un naval, bueno, y yo no quiero que mis hijos varones también lo sean con sus esposas. Yo he sido una mujer insensata, Señor. Yo no quiero que mis hijas sean como yo quiero cortar con eso. Quiero vencer esos enemigos para que no persigan a mis hijos. Y que yo me enfrente a lo que me tenga que enfrentar. Y si me tengo que humillar y pedir perdón a alguien para que mis hijos no batallen con esos enemigos, Señor, dame la humildad para reconocerlo. Y dame, Señor, la sabiduría para saber cómo enfrentarlo en ti y poder ser libre. Pero esa humildad requiere confesar nuestro pecado, venir con nuestra pastora administración y como dice la palabra del Señor, el que confiesa su pecado y se aparta, deja de hacer eso, ese alcanza misericordia. Pero muchas veces nos quedamos en la confesión del pecado y no nos apartamos.
Lo seguimos haciendo. Pastora, ore por mí para que el Señor me haga libre de esto. Y viene la oración y no es efectiva porque no nos apartamos. Entonces no hay un arrepentimiento, sino un remordimiento, que no es lo mismo. Porque un arrepentimiento es dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Y un remordimiento es venir a la iglesia y llorar, salir con la cara toda hinchada de llorar, pero salir y ser las mismas. Eso es un remordimiento. Un arrepentimiento es alguien que dice, hoy voy a cambiar, como dice la canción, ¿verdad? Hoy voy a cambiar, hoy voy a dejar de hacer eso. Y yo sé que no va a ser fácil, que de repente nos vamos a enojar y vamos a decir, ay, pero es que ya te he dicho, mejor me voy a callar. Dije que ya no iba a hacer eso y no lo voy a hacer. Y decirle, mira, a su esposo, yo no sé cómo le diga a usted, gordito, mi amor, como le diga, o por su nombre, perdóname. Dame esa oportunidad también de reivindicarme. Ya no quiero ser esa mujer amargada que grita y despilfarra a los cuatro vientos cuando se enoja. O a nuestros hijos. Mira, hijo, perdóname, porque en lugar de corregirte, desquité mi coraje contigo. No era la manera. Yo te quiero enseñar en amor, te quiero corregir. Y a lo mejor no he sido una buena mamá, pero perdóname. Porque las mamás también pedimos perdón. No decir, aquí solo mis chicharrones truenan, yo mando, yo soy grande y tú pequeño, yo tengo la razón y tú no. No, a veces nos equivocamos con nuestros hijos. Y cuando son grandes nos echan en cara todo lo que hicimos mal con ellos cuando estaban pequeños. Pero en Dios tenemos la oportunidad de decirle, hijo o hija o hijos, si es que tenemos más de uno, perdónenme, no he sido la mejor mamá. No los corregí conforme dice la palabra del Señor. Los corregí como mis padres me enseñaron y no era la manera correcta. Perdónenme porque no solo lastimé su pequeño cuerpecito, sino que lastimé su corazón. Y hoy quiero que sus heridas sanen. Y orar, y acudir con el ministro, con la pastora y decirle, ore por nosotros. Yo ya le pedí perdón a mis hijos, pero que hoy se rompa esa maldición. Y que podamos enseñarle a nuestros hijos a la luz de la palabra. Corregir, disciplinar, no desquitar nuestro coraje. Porque los hijos son herencia de Jehová. Y el Señor nos va a pedir cuentas de cómo corregimos a nuestros hijos. El Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con el hijo? Con mi hijo, el que yo te presté para que fuera su madre. Imagínese qué tremendo, ya no es el hijo de usted o sus hijos. Va a decir el Señor, ¿qué hiciste con mi hijo o con mis hijos que te presté mientras estuviste en la tierra? ¿Les enseñaste? ¿Los maltrataste? ¿Qué hiciste con ellos? Porque son míos, son herencia de Jehová. Entonces vemos que corregir a los hijos no es cualquier cosa. Sobre todo las que tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? Que es una etapa muy difícil. Y a veces nos cuesta con ellos. Pero en Dios podemos hacerlo. Mire, yo le voy a hablar de mí. Yo hace algunos años yo era muy explosiva, me enojaba y era muy explosiva. Pero Dios me ha ido cambiando porque ahora ya, bueno, que soy mamá de dos adolescentes, a veces hay cosas actitudes de nuestros adolescentes que nos lastiman, pero que nosotros tenemos que ser, si nosotras somos las adultas y nosotras se supone que tenemos la experiencia, ¿verdad? Deberíamos. Y que si nosotras somos las que les enseñamos la palabra de Dios como madres, entonces a veces a nosotros nos cuesta, miren, por amor callar. Y cuando se pasa el enojo, ir y decirle, mi hijita o hijito, esto que hiciste hace un momento no fue correcto. Tus palabras lastimaron mi corazón. No sabes cuánto. Pero hoy
yo quiero decirte que en Dios hay oportunidad y que eso no te va a traer cosas buenas, porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y parte de la honra es que si yo te doy una instrucción, aunque no te guste, mira, solo te toca obedecer, no te toca cuestionarme, no te toca juzgarme. No, pero que, déjame hablar, mire, en paz, pero usted ya está calmada. Si en ese momento está enojada, corra, corra, huya de ese lugar, enciérrese y póngase a orar. Y dígale, Señor, ahorita no puedo hablar con este niño o con esta niña porque le voy a decir lo que no siento. Y después es más difícil pedirle perdón a un adolescente porque usted sabe la etapa por la que están pasando, ¿verdad? Y entonces decirle, ya calmadas. No, pero es que tú, que también. Ok, sí, yo también tengo mis errores, yo también me equivoqué. Precisamente por eso, por lo que a mí me tocó vivir, yo quiero que tú no pases por ahí, no te justifiques con eso, porque delante de Dios eso no va a ser justificable. Vete en mi espejo, yo no quiero que pases por ahí. Y lo que hablábamos el viernes para quienes estuvieron conectadas, ¿verdad? Como papás tenemos cierta estatura, nuestros hijos están aquí, nosotros estamos acá, su mirada está aquí y ellos ven cosas que a su parecer no son peligrosas, pero nosotros tenemos ya la mirada un poco más arriba y podemos ver que hay enemigos que los están acechando y eso no te conviene. Eso no te conviene. No, pero no te conviene porque allá vienen dos enemigos y del otro lado vienen otros tres, te van a devorar. No, pero no te conviene. Obedece, en la obediencia está tu bendición. Y cuando de plano, pues se nos salen ya de las casillas y del huacal, dicen por ahí, ¿verdad? Porque hay padres que han perdido toda autoridad sobre sus hijos, desafortunadamente. Ahí nos toca clamar y decirle, Señor, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance, Señor. Con lágrimas y como usted quiera, pero decirle, Señor, aquí está mi corazón, mira, mira, está hecho pedazos porque son mis hijos y me está doliendo. Pero, Señor, yo clamo misericordia para que los alcances y no se pierdan. Yo sé que me equivoqué, Señor, como mamá, pero en esa misericordia yo te pido que alcances a mis hijos, así como tuviste misericordia de mí, alcánzalos. Y lo que yo no pueda hacer, hazlo tú. Me voy a contar un secreto. Eh, y ahora ya no va a ser secreto porque se lo voy a contar. Pero cuando el Señor me llamó a servir al lado de mi esposo como en la obra del Señor, ¿verdad? Usted sabe que estamos pastoreando acá en Querétaro para las que nos están viendo en línea. Em, yo al inicio yo le decía, Señor, yo no quiero, porque no es fácil, no es fácil. Em, pero hubo un momento en que yo le dije, Señor, me rindo. Yo voy a hacer tu voluntad porque no quiero em, que un día tú me tomes cuentas y que me digas, yo te llamé a esto y no lo hiciste, ¿verdad? Pero yo le dije al Señor, Señor, yo hoy quiero hacer un trato contigo. Así yo le dije, Padre, el trato que quiero hacer contigo es el siguiente. Yo voy a servir en tu obra. Voy a cuidar a las ovejitas que tú nos des con mi vida. Y les voy a dar el amor que tú has puesto en mí. Quiero ser una madre para esas ovejitas, para todas esas mujeres. Y yo le dije, pero el trato es el siguiente. Señor, encárgate tú de mis hijos y que lo que yo no les puedo enseñar, Señor, tú se los enseñes para que ellos nunca se aparten de tu camino. Y el trato es ese, Señor. Yo me encargo de tus ovejitas, también de mis hijos, porque no los voy a descuidar, pero que lo que yo ya no les pueda enseñar, lo que ellos no puedan aprender de mí, Señor, que lo aprendan de ti. Y entonces yo le dije, Señor, ese es el trato que yo tengo contigo. Y cuando yo veo de repente actitudes en mis hijos que a lo mejor yo digo, bueno, esas actitudes no son buenas, y yo no les enseñé eso, pero yo le digo, Señor, acuérdate de nuestro trato. Señor, yo te recuerdo nuestro trato.
Padre, encárgate de mis hijos. Yo te sirvo hasta el último día de mi vida, Señor. Yo voy a dejar mi vida en ese servicio porque te amo, pero te recuerdo, Señor, que mis hijos están en tus manos. Y así le sirvo al Señor y yo creo que todas como madres deberíamos ser fieles al Señor, primero por amor a Él y después por amor a nuestra familia y decirle, Señor, eh, te sirvo porque te amo, porque estoy agradecida, pero también, Señor, porque sé que tú eres fiel con los que son fieles, ¿verdad? Así dice su palabra. Y dice que Él es íntegro con los que son íntegros. Entonces, que eso nos anime a nosotras a servirle al Señor cada día. Y si usted no está sirviendo, yo le invito y le exhorto a que lo haga. Que usted sea fiel con el Señor para que así como cuando a Ezequías le dijeron que él iba a morir, ¿verdad? Que pusiera su casa en orden. Él le dijo al Señor, tuvo con qué decirle, Señor, era como como cuando alguien se está ahogando y le avientan una soga y Ezequías se agarró de esa soga y le dijo, Señor, acuérdate de los años que yo te serví. Y por esos años, Señor, te pido, te clamo misericordia para que yo pueda tener mi casa en orden. Pero si no le servimos al Señor, ¿de qué soga nos vamos a agarrar para cuando venga el trato del Señor? Decirle, Señor, ten misericordia. Y mire, el Señor tuvo misericordia de Ezequías. Y en el versículo 15 le dice que le dice que iba a tener 15 años más de vida. El 15 sabemos que es número de misericordia. Tuvo misericordia de ese hombre por los años que le había servido. Y el Señor dijo, por amor a mí mismo, ¿verdad? Y a David, a sus ancestros, yo voy a tener misericordia de este hombre, que cuando nuestros hijos estén en conflicto y venga el juicio de Dios, el Señor pueda decir, por amor a mí mismo y por amor a sus padres que sirvieron, yo voy a tener misericordia. Incluso, mire, en el matrimonio de nuestros hijos, que cuando ellos tengan conflictos, nuestras hijas y nuestros hijos puedan acordarse de lo que les enseñamos y que ese comportamiento nuestro sea el testimonio para ellos. Porque a veces las palabras quedan vacías, quedan en el aire, pero ellos van a hacer lo que vieron de nosotros. Y como madres, dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces no es como yo creo que es correcto, no es como me enseñaron mis padres. Dice, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo nos enseña el Señor? Para aquellos que muchas veces decimos, es que nadie nos enseñó a ser padres, pues en la tierra, ¿no? Pero la palabra del Señor tiene sus manuales de cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena hija, cómo ser una buena madre. Dice en otra versión este mismo pasaje, en la NTV, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Dice la BLPH, y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos. Mire qué fuerte, porque el resentimiento de nuestros hijos, híjole, puede ir más allá, ¿verdad? Dice, edúquenlos más bien, instruyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. ¿Cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cómo? Así tengamos misericordia de nuestros hijos también. A veces hacemos de nuestros hijos ídolos y cuando nos fallan y se nos cae el ídolo, los tratamos con la punta del pie. Hay padres que desheredan a sus hijos porque se equivocaron y no se acuerdan cuánto les ha perdonado el Señor. No se acuerdan del hijo pródigo que se malgastó la herencia que su padre le había dado y aún así el padre dice que lo estaba esperando con los brazos abiertos a querer regresar. Y dijo, vístanlo, cámbienle esa ropa sucia que trae. Denle nuevas vestiduras, pónganle anillo, que se comprometa de nuevo. Tenemos que tener misericordia con nuestros hijos.
Dice Proverbios 29:15 en la Nueva Traducción Viviente: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Entonces tampoco vamos a decir, son dos extremos. Una, maltratarlos con una corrección, bueno, ni siquiera es corrección, sino con un maltrato físico y con las palabras que hieren sus sentimientos, ¿verdad? Pero tampoco vamos a dejar de lado la corrección y decir, bueno, como la pastora dijo que no hay que tener hijos resentidos, ya no le voy a decir nada. No, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, hablando de la disciplina, porque hay hijos que están en el otro extremo, que los papás no les aplican la disciplina y que dice la palabra que avergüenzan a su madre. ¿Usted ha visto hijos haciendo berrinches en el supermercado? Hijos en la iglesia haciendo berrinche, que corren por todos lados mientras está la predicación. ¿Y qué hacen los papás? Los papás no le dicen nada al niño, los papás voltean a ver a la mamá. Y díganme si no es una vergüenza, porque no hay disciplina. Porque antes de salir de la casa decir, mira, vamos a ir al supermercado, no llevo dinero para comprarte juguetes, vamos a comprar cosas que tú necesitas, ropita, pañales, lo que usted quiera, pero no llevo dinero para juguetes. Si tú me haces un berrinche, llegando a la casa, va a haber disciplina. No enojadas, sino aplicando disciplina como Dios nos ha enseñado. Con la vara, 2, 3 varacitos, pero sin estar enojadas y decirle, es la consecuencia cuando tú haces un berrinche. Porque si yo no lo aplico, Dios también me va a juzgar por no disciplinarte. Vamos a ir a la iglesia y vamos a estar en el culto. Vamos a ir a adorar a Dios. No es hora de correr, no es hora de comer, no es hora de estar haciendo berrinche, porque si tú haces berrinche, yo te voy a tener que sacar de la iglesia y darte 2 varacitos, porque el Señor merece un respeto. Y entonces de esa manera nos vamos a evitar una vergüenza cuando sean niños, cuando sean grandes, porque hay grandes que hacen unos berrinchotes de su tamaño. Colosenses 3:12 nos habla de la paciencia. Dice, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, ser tolerantes con nuestro esposo, pero también con nuestros hijos. Ser tolerantes siempre, no perdiendo la paciencia, soportando muchas cosas y ser prudentes y decir, bueno, voy a esperar a que se me pase el enojo y después hablamos, ¿verdad? Ser pacientes. Y no a la primera agarrar a nuestra hija adolescente del cabello y decir, no, mire, hay cuántos niños hay. Que ahorita se me viene a la mente que tiran la leche o la comida o tiran el agua y la mamá lo levanta del bracito y te dije que no tiraras y ¡zas! Le empieza a dar al niño porque la mamá no tiene paciencia. El problema no es el niño, el problema está en el alma de la mamá, porque no se controla, porque no hace uso del dominio propio. Si el niño cometió una falta, te dije que no pusieras el vaso ahí porque se iba a caer. ¿Ves lo que pasó? Esa es la consecuencia de no obedecerme. Entonces ahora te voy a aplicar un castigo. Pero no es agarrarlo del pelo y empezarle a dar hasta que desquite todo mi enojo. Hermanas, nos van a juzgar por eso. Entonces dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades, ¿verdad? ¿A qué nos suena esto? A mí nadie me la hace, yo, mire, así me lo pongo en su lugar. No. Más vale ser paciente que valiente. Y Dios quiere que en nuestra casa haya paz. Proverbios 23 dice, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Entonces, ¿cómo le llaman al que inicia los pleitos? Necio. Qué duro, ¿verdad? Romanos 12:18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, hasta con nuestros vecinos, que nos dejan el coche estacionado en la puerta, que nos echan la basura, que lavan el patio y toda su agua se corre al de nosotros, que son escandalosos.
Qué difícil, ¿verdad? Tenemos que tener paz con todos. ¿Aplicar la ley? Sí. Bueno, pues ya diario agarraron de fiesta, se amanecen y no he dormido, pues llamo una patrulla, pero no le voy a ir a gritar el huevo y quién lo puso. Dice, la paz con todos. Esfuércense, dice Efesios 4:3, por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y para terminar, dice 2 Corintios 13:11, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración. No se queden así nada más oyendo la palabra, busquen su restauración. Hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Dice 2 Corintios 13:11. Jovencitas solteras, hay que tomar en cuenta a Dios en toda nuestra vida, porque Dios nos va a juzgar por todo eso, por todo lo que hagamos, por no honrar a nuestros padres, por tener una vida desordenada, por todo nos va a juzgar el Señor. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Así dice. Sigue los impulsos de tu corazón. Así dice la palabra. Y ahorita todas van a decir, ¿ya viste, mamá? Y responde al estímulo de tus ojos. Pero mire cómo termina el verso. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. A Dios no le molesta que disfruten su juventud. Todo lo contrario. Dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero hay que hacerlo de forma prudente, basando nuestras acciones en lo que saben que va a alegrar el corazón del Padre. Amén. Obedezcan y honren a sus padres. Jovencitas, honren a sus mamás. No son sus enemigas, son sus madres, la que Dios escogió para que fuera su mamá. Aunque sea la peor para ustedes, Dios la escogió. Honrenla. Efesios 6 del 1 al 2, así dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esto implica tratarlos con respeto y dignidad. Entonces, no peleen con la mamá. Si la mamá no tiene razón, vayan delante al Señor. Señor, tú sabes que esto es injusto. A mi parecer, es injusto. Pero es mi mamá, Señor, y me toca honrarla. Me hace enojar, me saca de mis casillas, pero es mi mamá y no le voy a contestar. Es mi mamá y no la voy a deshonrar, porque es mi madre. Y un día yo voy a ser mamá. Y lo que yo siembre hoy voy a cosechar con mis hijos, porque es la ley de la cosecha. Amén. Vamos a orar para terminar. El tiempo se nos ha terminado. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que lo que esta mañana haya sido de edificación para usted lo guarde en su corazón y que podamos ponerlo por obra, que no solo lo guardemos. Hay una chef que yo sigo en las redes sociales que siempre que termina de dar una receta dice para que lo guarde y si lo haga, así dice ella, en todas sus recetas así dice, para que lo guarde y si lo haga, entonces así la voy a decir yo ahora a usted, para que lo guarde y si lo aplique, ¿verdad? Lo apliquemos, porque yo me incluyo ahí, lo que sea de edificación y lo que no, mire, deséchelo, dígale, señora, esta palabra a mí no me sirve, esto no es para mí, yo lo desecho. Se vale, se vale. Digámosle al Señor, ¿verdad? Que escudriñe nuestro corazón y que si hay algo que a Él no le agrada de nosotras, que su Espíritu Santo en esa misericordia nos lo muestre y que nos dé la humildad para poder reivindicarnos. Amén. Le voy a pedir a nuestra pastora Nina, está conectada, que por favor nos dirija en oración para terminar nuestra reunión. Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Señor, ya a mediodía, te damos gracias, Padre, porque tú nos sigues hablando, Señor. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, sigues hablando, Señor, a nuestro corazón, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor,
podemos mirarnos, Señor, porque tu palabra es como espejo, Señor. Y podemos mirar, Señor, nuestros errores, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, por la bendición de tener vida, Señor, porque con esa vida, Señor, podemos corregir, Señor, los errores que hemos cometido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, no quede ahí, Señor, en el aire, Señor, sino que quede, Señor, grabada en nuestro corazón, Señor. Y te ruego, glorioso Espíritu Santo, que tú nos la traigas a la memoria todos los días, Señor, para no seguir pecando, para no dañarte, Señor, porque con nuestra desobediencia, con nuestra mala actitud, Señor, dañamos tu corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy tomamos esta palabra, Señor, la abrazamos, Señor, y la hacemos nuestra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, y que esta palabra venga, Señor, a perfeccionarnos, Señor. Venga a limpiarnos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Desde la mujer más joven, Señor, hasta la anciana de días, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Porque tu palabra, Señor, es palabra de oportunidad, Señor, para nosotras. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, a la pastora Ruth, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, hoy nos has hablado, Padre. La bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas, Señor, dándole más, sigas derramándote sobre ella, Señor. Que tú traigas bendición sobre su familia, Señor, y bendición sobre nuestras familias, de aquellas que hoy escuchamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, y te pido por favor, Padre, que, Señor, de verdad, Padre, de verdad, Señor, esta palabra, Señor, de ella podamos dar testimonio, Señor, delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia, bendecimos a nuestros esposos, bendecimos a nuestros hijos, Señor. Aún bendecimos, Señor, a aquellos que nos rodean, Padre, y que muchas veces nos han hecho la vida difícil, Señor, pero los bendecimos, Señor, porque a través de ellos, Señor, tú nos estás tratando, estás perfeccionando, Señor, nuestro carácter, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias te damos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Mis hermanas, pues fue un gusto haber estado con ustedes, que el Señor les bendiga, les guarde y que todo lo que tengan pendiente por hacer hoy, que el Señor les restituya ese tiempo que ustedes han ofrendado y que les abra las puertas de los cielos, ¿verdad? Por haber dispuesto en su corazón a apartar este tiempo y ánimo a seguir adelante, que mientras tenemos vida tenemos oportunidad y la misericordia del Señor. Amén. Bendiciones.